Hola, ¿qué tal amigos de Camino a la Abundancia? Sean bienvenidos, yo soy Joana Mata. Los invito a que se queden con nosotros el día de hoy porque tenemos un tema que les va a abrir el panorama. Si ustedes son de los apasionados del conocimiento, de la información, yo los invito a que sean apasionados a adquirir sabiduría, que sobre eso va el tema de este día. Y los invito a que nos acompañen. Ya saben que la invitación también es que si ustedes encuentran de valor, de importancia este contenido que suma a la vida de cualquier persona, que lo compartan porque estoy segura que va a transformar muchas vidas si prestamos atención en adquirir sabiduría, que es incluso más preciada que cualquier piedra preciosa. Así que quédense con nosotros, que tenemos un tema muy interesante, muy bonito y que sin duda va a iluminar el entendimiento de cada uno de ustedes. Esto es Camino a la Abundancia. ¿Qué les parece si empezamos? Y como te decía, el día de hoy vamos a hablar de este tema que me parece fundamental, sobre todo si estamos encaminados, empeñados con el deseo ardiente de transitar a esa vida de plenitud y abundancia, y que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida, y me refiero a la sabiduría, y por ello hemos titulado este capítulo así: la sabiduría vale más que el oro y la plata y todas las piedras preciosas juntas. Así es, aquí en lo terrenal le damos mucho valor a esos metales, ¿verdad? A esas piedras preciosas. Son tan importantes y con ese valor tan alto porque son tan difíciles de encontrar, hablando de piedras preciosas que se consideran como tales al zafiro, a los rubíes, a las esmeraldas, los diamantes, que no tan fácilmente se encuentran. Algunas incluso son escasas y por eso se enaltece su valor. El oro y la plata, que también son de mucho valor aquí en la tierra, pero ¿qué vale más que eso? Definitivamente la sabiduría, porque de nada te va a servir que tengas tanto dinero en tus manos, que tengas oro y plata, si no tienes la sabiduría para sacarle provecho a ello, si no tienes la sabiduría y te pones a derrochar todo lo que tienes, a malgastarlo, a no invertirlo, a no hacer que rindan frutos. Entonces, por eso creemos importante tratar este tema, que vamos a arrancar con el tema de las finanzas. Después vamos a ir a otros puntos de por qué es importante la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Pero sin duda, es mejor tener sabiduría que conocimiento. Muchas personas con conocimiento simplemente inflan su ego, simplemente inflan su arrogancia, simplemente inflan solamente su cultura general, pero su vida puede ser un desastre, su vida puede ser de sufrimiento, de soledad, y no están disfrutando esa plenitud que la sabiduría sí te da. La sabiduría no la vas a encontrar en los libros, no la vas a encontrar en las aulas, en la escuela. La sabiduría viene de lo espiritual. Cuando tienes ese acercamiento con Dios, cuando empiezas a meditar en su palabra y se te empiezan a revelar las cosas del espíritu, entre ellas la sabiduría. Si bien el fruto del espíritu se refiere a paz, a bondad, amor, paciencia, benignidad, templanza, fe, esas cosas, pero también el espíritu te revela sabiduría. Entonces es donde tú vas a poder encontrarla cuando meditas en la palabra de Dios y le buscas, tienes tiempo con Él, comunión con Él, y de verdad que tu mundo cambia completamente. Empiezas a entender incluso la conducta del ser humano, donde ya no te permites que te afecte, donde ya no te permites que interfiera en tus propósitos, donde logras entender por qué actúa de tal o cual manera y actúas tal vez en misericordia, en paciencia, en amor, y todo eso te lo da justamente la sabiduría. Pero este capítulo lo desarrollamos porque te voy a compartir unos versículos maravillosos que hablan al respecto, que justamente lo encuentras en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 3, en los versículos 13 al 18, y te lo voy a leer. Dice así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear
no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿A poco no es maravilloso y lleno de sabiduría este mensaje? Sin duda los que retienen la sabiduría son dichosos, son bienaventurados, porque van a vivir una vida mucho mejor, van a vivir una vida más plena, una vida con más prudencia, con más inteligencia. Entonces, no dejemos fuera este mensaje, meditemos en él, y es lo que vamos a hacer el día de hoy aquí en este capítulo. Empecemos por el origen de la palabra sabiduría, que es la palabra en hebreo yokma, que quiere decir ciencia, inteligencia, entendimiento, saber y sabio. O sea, es una persona que actúa bajo estos principios, una persona entendida, una persona con prudencia, una persona sabia, que sabe cómo actuar, de qué manera actuar ante tal o cual situación sin exaltarse, no se deja llevar por sus emociones. De hecho, una persona sabia tiene ese dominio propio, ese autocontrol de sus emociones, que no quiere decir que sea como una roca, ¿verdad?, insensible, que no sienta nada, que nunca se moleste por nada, que nunca se enoje, no, pero cuando le llega la emoción, trata de controlarla, de mantener la situación en calma, de no dejarse llevar por las circunstancias. Él está siempre, una persona sabia está siempre por encima de las circunstancias, no permite que las circunstancias lo sobrepasen. Una persona con sabiduría es aquella que no se deja llevar por sus temores, por sus emociones, por sus sentimientos. Es una persona que actúa con templanza, una persona que actúa con entendimiento y con prudencia. Y vamos a empezar, como te decía, el primer punto vamos a enfocarlo sí a lo que tiene que ver con las finanzas, que vale más la sabiduría que todo el oro, toda la plata y todas las piedras preciosas juntas. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro que habla de esto, del hijo pródigo. Ese hijo que reclama su herencia en vida y que el papá le da su herencia, la parte que le corresponde, y en su falta de sabiduría se va de la casa de su papá y malgasta todo el dinero que recibió en vicios, en fiestas, en la parranda se gasta todo y después termina siendo como un mendigo que no tiene ya ni siquiera qué comer. Después regresa a la casa de su papá y su papá en amor lo recibe nuevamente. Pero aquí, ¿cuál es la enseñanza? Que mientras no tengamos la sabiduría para manejar nuestras finanzas, podemos quedarnos así como ese hijo pródigo, sin nada, como mendigos después de haber vivido como reyes prácticamente. Entonces, por ello es importante que si estamos pidiendo dinero, estamos queriendo esa libertad financiera, adquiramos antes sabiduría para cuando llegue a nuestras manos podamos nosotros saber cómo manejar esas finanzas, cómo administrarlas, cómo multiplicarlas, cómo invertirlas, pero insisto siempre, cómo ser de bendición para otras personas cuando ya tengamos esa prosperidad financiera. También hay un libro maravilloso que yo te recomiendo mucho si estás en ese camino de pues aprender a cómo a manejar tus finanzas. Ese libro se llama El hombre más rico de Babilonia. El autor es George S. Clason. Es maravilloso este libro y es fundamental para todo aquel que esté interesado en conocer acerca de las finanzas, cómo lograr esa libertad financiera. Y hay una parte en este libro que a mí me encantó, de verdad es maravilloso, te lo súper recomiendo. Hay una parte donde hay un joven que está justamente en ese camino, ¿no? Era un joven que se quedó sin dinero, no tenía ya nada, pero después conoce a otra persona y esta persona la va encaminando en ese proceso de sabiduría, ¿no? De cómo ser libre financieramente, cómo ser rico, por eso se llama así el libro, El hombre más rico de Babilonia, que después esta persona es la que se vuelve el hombre más rico de Babilonia, y en este aprendizaje, en este proceso, cometió algunos errores. Uno de ellos es de que él se puso a juntar el 10% de lo que él recibía de sus ingresos, fue una de las recomendaciones de esta persona que lo estaba encaminando, se puso a ahorrar el 10% de sus ingresos. Cuando ya logra juntar cierta cantidad, pues el siguiente proceso es invertir, no gastárselo en la televisión, no gastárselo en el auto, no gastárselo en endeudarse con una casa, no, fue invertir el siguiente consejo. Entonces, en su desconocimiento,
él le da su dinero a una persona que le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer negocio de los diamantes, ¿no? Vamos a comprar, conocí a unas personas, tú dame tu dinero, lo voy a invertir y vas a ver cómo vamos a ser ricos, nos va a ir muy bien. Bueno, se lo da a otra persona que no sabe nada de diamantes, de piedras preciosas. Entonces, cuando ya él invierte ese dinero, resulta que en vez de piedras preciosas, le dieron puros cristales sin ningún valor. Él, como no conocía de diamantes, simplemente los vio bonitos y dijo, se dejó deslumbrar, ¿no? Por esos cristales que no eran diamantes. Y bueno, oh sorpresa, para la persona que le dio su dinero a invertirlo, pues se quedó sin nada, porque se lo dio a un inexperto. Entonces, es importante que nos eduquemos financieramente para que no caigamos en esos errores y no se los demos a cualquier persona que tal vez es fraude lo que nos está diciendo, con toda la intención lo hace. ¿Y cuántas veces no ha pasado que así cometen fraude con nuestro dinero, verdad? A mí me pasó también una vez con este tema de las monedas, de las criptomonedas, ¿no? Los Bitcoin. Entramos a una plataforma que resultó ser pirámide y, oh sorpresa, nos quedamos sin nada. Parte de las experiencias de la vida, pero te comparto este pasaje que también es importante y esencial para entender por qué es importante adquirir sabiduría antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Pero trasladando estos ejemplos a algo más actual o más de nuestra realidad también, que bueno, son muy reales estos ejemplos, ¿no? Pero, ¿qué hay con las personas que ganan la lotería? Les llegó el dinero a sus manos sin saber siquiera qué hacer con ese dinero. No sabían qué hacer, se lo gastaron, y hay estudios que revelan que esas personas que ganan la lotería sin tener este conocimiento o sabiduría previa, en 5 años vuelven al estado en el que estaban, o sea, de pobreza. Se quedan sin nada. Ese dinero se les va de las manos porque no saben cómo administrarlo y simplemente se lo gastan. A lo mejor hay quienes lo invierten en negocios, pero como no tienen la sabiduría y el conocimiento, esos negocios fracasaron y su dinero pues se les fue de las manos. Aquí hay 3 ejemplos clave y clarísimos de por qué es importante que adquiramos sabiduría. A veces pedimos dinero, Dios dame más dinero, Dios dame más dinero, bendíceme con un mejor trabajo, que ganen mejor. ¿Qué pasa? Las personas que tienen mejores empleos, pues su vida, sus estándares de gastos suben también de nivel y siguen endeudados, siguen sin dinero. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de cómo administrar ese dinero que ahora les ha llegado a sus manos. Pero vamos a trasladar este tema a otras áreas de nuestra vida. Vamos a irnos a los temas que tienen que ver con la familia. Como papás, hay un dicho acá en México, no sé si en tu país o donde lo estés viendo este video, también se diga o haya uno similar, ¿no? Que dice, nadie nace sabiendo ser padres. Efectivamente, así es. Pero la buena noticia es que hay tantos libros, ahí sí puedes adquirir también sabiduría en libros, pero insisto, también en la Biblia lo encuentras, donde se te da la guía para saber ser mejor padre. Definitivamente, para ser mejor padre, para ser mejor mamá, debes estar bien contigo misma, debes sanar las heridas que traes tú cargando, las frustraciones que tienes, esos golpes emocionales que has recibido a lo largo de tu vida, porque mientras tú no estés sano, mientras tú no tengas amor, ¿cómo vas a poder dar eso a tus hijos? Entonces hay que empezar por uno mismo, definitivamente. Pero volviendo ya también a los hijos, hay una guía tan esencial, ¿no? Que para mí siempre va a ser la Biblia, pero también hay otros libros maravillosos que te ayudan, te van guiando en cómo educar a tus hijos y que con sabiduría, por supuesto que vas a saber disciplinarlos en amor. No quiere decir, cuando educamos a los hijos, no quiere decir para nada que hay que hacer uso de la violencia, porque no, a veces los papás descargan sus traumas en los hijos, ¿verdad? Con la violencia. Y ellos creen que los están educando, pero no, nada más los están traumando, los están volviendo personas inseguras, débiles, ¿no? Porque su modelo de educación es eso, la violencia. ¿Y qué van a hacer? Lo van a replicar no solamente con sus hijos, con cualquier persona. Entonces, no se trata de hacer uso de la violencia, de darles el celular, de ponerlos horas y horas frente al televisor. No se trata de darles estas herramientas que, lejos de darles disciplina,
pues los está llevando a la ruina, a la perdición, porque esto para nada le va a dejar cosas buenas. Con sabiduría definitivamente vas a poder educar a tus hijos de la mejor manera, que les des las herramientas que necesitan, insisto, no la herramienta del celular, no la herramienta de la televisión, no la herramienta de la violencia, no la herramienta de emociones en conflicto, no la herramienta del ego. De verdad, esas cosas no le van a ayudar para nada, pero cuando tienes esa sabiduría, te mantienes constante con tus hijos en la disciplina, ¿no? O en poner reglas, en hacer que se respeten esas reglas, pero hacerlo en amor, siempre en amor, cuidando también de las emociones de tus hijos, cuidando su corazón, porque como papás en esa falta de sabiduría, a veces dicen palabras tan hirientes que recuerden, las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan en el corazón y en la mente de las personas y se pueden quedar por años, incluso por toda su vida. Entonces, en esa falta de sabiduría, los papás, más que educar, lastiman, hieren a sus hijos, los trauman con esos golpes, con esas palabras que les hacen sentir o los hacen crecer como hijos inseguros, como hijos que no valen, como hijos que no merecen amor, como hijos que deben estar sometidos a otras personas, como hijos que son violentadores o que aceptan la violencia porque así fueron educados, como hijos malagradecidos o rebeldes, creyendo que todas las personas deben darles todo lo que ellos piden, porque cada que pedía el niño el celular se lo daban, cada que el niño quería ver la televisión, lo que él quisiera, no le ponían esas reglas y esos límites de a ver, aquí vivimos más personas y cada uno tiene su turno, ¿no? Tú ya viste lo que quisiste, ahora nos toca. O sea, no lo enseñaron a respetar, no le pusieron límites y crecen como esos hijos rebeldes también, como esos hijos, les digo, ególatras, ¿no? Que nada más piensan en ellos y en ellos. Y si bien los psicólogos nos dicen, no piensa en ti, primero estás tú, pero no es en un sentido de caer en el egoísmo, sino en un sentido de que tú importas, que tú tienes valor, ¿no? Pero aquí, a veces, en esa educación equivocada, crecen los hijos pensando que solamente ellos importan, pero en ese afán del egoísmo, ¿no? De que nada en este mundo importa, solo yo y los demás, que les pase lo que sea. Mientras yo esté bien, con eso es suficiente. No va por ahí. Entonces, con sabiduría definitivamente podemos educar a nuestros hijos a que sean personas honorables, que sean personas respetables, que sean personas amorosas, que sean personas profesionales en sus trabajos, que sean personas que cuiden de los demás, que respeten a sus adultos mayores, que cuando sean papás ellos también puedan transmitirles ese amor y esas herramientas, esas sí son herramientas para la vida, para sus futuras generaciones. Por eso la sabiduría es importante también en esta área. Cuando adquieres sabiduría te vuelves una persona confiable, una persona que puede ser una buena amiga, una buena hija, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen hermano, una buena hermana. Sin duda, cuando eres una persona íntegra con todos estos valores que trae consigo la sabiduría, podrás incluso darle un mejor consejo a tu amiga. Yo conozco hoy en día, ¿no? N cantidad de personas que se van a divorciar, por ejemplo, y van con la amiga a pedirle el consejo. ¿Y cuál es el primer consejo que reciben de las amigas? Sí, déjalo, no vale la pena, tú eres una mujer empoderada, ahora el feminismo radical, ¿no? Yo estoy a favor de esta lucha por los derechos de igualdad, sin duda, o de equidad, porque iguales no vamos a ser nunca los hombres y las mujeres, pero sí podemos luchar por esa equidad. Pero ya estamos llegando a un extremo, a un feminismo tan radical, en el que estamos volviéndonos tal vez mujeres más egoístas, ¿no? Que no pensamos en los demás o generadoras de odio, o que estamos tomando actitudes por las que nos estamos quejando, por las que nos estamos luchando para erradicar de los hombres, ¿no? Entonces nos volvemos también más violentas, nos volvemos mujeres también que queremos superar a los hombres incluso en tomar, ¿verdad? Y ya las estadísticas han superado en el consumo de alcohol a los hombres, o por lo menos lo han igualado. No va por ahí. Entonces, bueno, las amigas, ¿no? El primer consejo, sí, tú no te dejes. O sea, ¿qué consejo te da una persona que no tiene sabiduría? Ese tipo de consejos.
En cambio, alguien con sabiduría puede darte un buen consejo. ¿Sabes qué, amiga? Platícalo. ¿Por qué no trabajas esta área? A lo mejor esto no está ayudando. No sé, te da como otras soluciones, ¿no? Otras alternativas. No, su primer consejo es decir sí. Porque ¿qué pasa con los hijos? Tan fácil es decir, sí, amiga, tú déjalo, mándalo por donde llegó. No importa, aquí la que importa eres tú y qué hay con los hijos. ¿No? Una amiga que es sabia te va a dar un buen consejo para que no se vean afectadas las personas que involucren esa familia, porque ya no nada más es la pareja, sino cuando ya hay hijos es una familia completa, ¿no? Cuando hay una persona con sabiduría en su matrimonio, una pareja, va a saber cómo fortalecer esa relación de pareja, va a saber entender a la otra persona, ¿no? Va a cuidar de esa persona. Cuando se alteren, a lo mejor se va a limitar a decir malas palabras para no herir, porque en su sabiduría sabe que las palabras se quedan grabadas en el corazón por muchos años y pueden fracturar esa relación y va a ser una fractura que ya no va a tener reparación, ¿no? Entonces, con sabiduría puedes actuar de una manera más ecuánime, de una manera en la que a lo mejor piensas antes de reaccionar, ¿no? Ya no es nada más de reaccionar por impulso y digo lo que se me salga de la boca en ese momento y ya después me ando arrepintiendo, ¿no? De lo que dije. La sabiduría es tan esencial para poder actuar de la mejor manera ante cualquier situación, con cualquier persona. En tu trabajo te vuelves un mejor elemento. Con sabiduría no andas perdiendo el tiempo en quejarte por todo y por nada, en ver lo que no tienes, en vez de sacarle provecho a lo que sí tienes, de ser agradecido con lo que tienes, de ser la mejor versión de ti en tu trabajo también, porque ya tienes esa sabiduría. Cuando tienes sabiduría, actúas de esa manera, siempre viendo lo mejor de las cosas, siempre buscando la solución, siempre dando un mejor consejo, fortaleciendo a tu amigo y no derribándolo, ¿no? Hay amigos que a lo mejor están mal en una situación difícil y llega la amiga o el amigo sin sabiduría que está en la misma condición que tú o peor que tú y te da consejos de amargura, de queja, de no te dejes, de por qué vas a dar más tiempo en tu trabajo. O sea, puros consejos que te van a hundir más en esa situación en la que te encuentras. Y alguien con sabiduría te va a levantar. Un amigo con sabiduría y lleno de amor te va a levantar, no va a permitir que te caigas más y que te hundas más en ese hoyo en el que te encuentras. Entonces también en nuestras relaciones la sabiduría es fundamental para un buen vivir, para vivir en esa plenitud y en esa abundancia. Y vamos a un tercer punto, que hay muchos más, pero vamos al punto personal de ti mismo como individuo. Cuando tienes sabiduría, vas a hacer cosas para tu vida que te eleven, vas a hacer cosas para tu vida que te sumen, que te aporten, que te hagan crecer, que te lleven a esa vida de plenitud y abundancia. Sin sabiduría, regularmente le hacemos caso a nuestras emociones, que no siempre son las mejores. Por falta de sabiduría, no cuidamos de nuestro cuerpo, que además es el templo de Dios. Yo antes en este tema, antes de adquirir sabiduría, yo decía, ¿qué es eso de que es el templo de Dios? No es mi cuerpo, yo soy dueña de mi cuerpo. Y en esa falta de sabiduría tomaba, fumaba, me sentía libre de hacer lo que yo quisiera con mi cuerpo. Y no, creo que era una actitud más bien de ignorancia, era una actitud tonta, la verdad, una actitud tonta de que en ese sentirme dueña de mi cuerpo, de hacer lo que se me antojara, pues hice cosas que no fueron las más correctas, las más idóneas, y que definitivamente nuestro cuerpo cobra la factura de esas malas decisiones, que fue, en este caso, no cuidarlo. Entonces, gracias a Dios, he adquirido sabiduría. Me falta mucho por adquirir más sabiduría, porque creo que es algo tan inmenso. Como te digo, está en todas las áreas de nuestra vida. La sabiduría la puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Pero bueno, te decía, en nuestra persona, ¿no? Le hacemos caso a nuestras emociones negativas, no cuidamos de nuestro cuerpo, nuestra mente la inundamos de cosas también negativas. La falta de sabiduría regularmente nos trae dolor, nos trae soledad, nos trae sentimientos de abandono, de rechazo, de egoísmo, sentimientos de soberbia, de arrogancia, limitantes sin duda todos ellos. Hay, no basta el conocimiento, no basta absorbernos decenas de libros
qué bueno, eso nos ayuda a cultivarnos también. El conocimiento es importante, definitivamente. Yo no estoy orillando a nadie a que no lea, a que no estudie, al contrario. Eso también a mí me ha formado bastante. Como pueden ver a mí, aquí al fondo mío, pues tengo muchos libros porque a mi esposo y a mí nos gusta mucho leer. Pero eso no me va a ayudar a mi diario vivir. Los libros son necesarios, sí, son una herramienta importante, definitivamente, pero la sabiduría. Yo prefiero pedir sabiduría, 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 porque eso sí nos va a llevar a vivir esa vida plena, abundante, no a vivir esa vida vacía, ¿no? Porque, ¿qué pasa, no? O sea, tenemos libros, mucho conocimiento, pero tu vida está vacía. Tienes muchas parejas, muchos novios, te casas una y otra vez y tu vida sigue siendo una vida vacía porque no has llevado ninguna de esas relaciones con sabiduría, con prudencia, con amor, con todo lo que se requiere para fortalecer esa relación. Entonces simplemente te vas llenando de vacíos. Y puedes decir, yo tengo experiencia en conocer a hombres, ¿verdad? Porque tengo tantos novios, he tenido tantos novios en mi vida, pero en el fondo te sientes vacía. O sea, no hay nada que llene esos vacíos más que la sabiduría y el amor que provienen de Dios. Definitivamente yo lo he experimentado. Yo renegaba antes de Dios, yo renegaba estas cosas, de verdad, pero ahora que lo he probado, ahora que lo conozco, por supuesto que no volteo para atrás, no volteo para atrás y soy muy feliz y plena con lo que tengo hoy en día, porque además con sabiduría aprendes a contentarte con lo que tienes hoy día, siempre luchando por más cosas, no cayendo en el conformismo, pero mientras llega eso por lo que estoy trabajando, por lo que estoy luchando, no vivo obsesionada, no vivo frustrada, no vivo enojándome porque todavía no llega, no vivo queriendo todo rápido, sino también en esa sabiduría aprendo a desarrollar la paciencia y a esperar y a estar contenta con lo que tengo hoy en día. Así que si estás buscando sabiduría, solo pídela y se te dará. Pero cuando la pides en esa conciencia, en ese compromiso de adquirirla, te decía, la sabiduría no la adquieres de los libros, ahí adquieres información, adquieres conocimientos, adquieres herramientas para también tu trabajo, ¿no? Principalmente lo hacemos luego para el trabajo o para poder tener una plática con cualquier persona, ¿no? Si eres una persona que te gusta leer literatura universal, de historia, de política, pues te sirve para tener una buena conversación con alguien más, pero creo que hasta ahí, ¿no? Y para tu trabajo, te digo, o sea, desarrollar habilidades, fortalecerte en herramientas académicas que necesitas para desarrollarte en tu trabajo, pero creo que ahí queda. Pero la sabiduría es para tu buen y diario vivir. Entonces dice la palabra, todo aquel que quiera sabiduría, pídala y se le dará. Medita en la palabra de Dios, de verdad ahí hay sabiduría y te vas a sorprender con todo lo que vas a ir recibiendo conforme sea tu deseo, conforme sea tu anhelo. Así que si este video te pareció interesante, te pareció de valor este contenido, compártelo a todos tus conocidos. Recuerda suscribirte, eso nos va a ayudar bastante para crecer esta comunidad y para que YouTube también ponga en nuestro video para que otras personas lo puedan ver. Dale like si te gustó. Aquí te dejo otros videos que te van a ayudar mucho para transitar ese camino de plenitud y abundancia. Yo soy Joana Mata. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos, que te vaya bonito, hermoso, maravilloso en esta vida, porque a eso fuiste llamado, a disfrutar la vida, a ser de bendición y a ser luz para otras personas.